Hoy charlamos con Patricia Lara, una de las periodistas más tradicionales de Colombia, con mayor experiencia, que esta semana nos presenta su libro La Espada de Bolívar, del M-19 a la Casa de Nariño, sello editorial Planeta. Un libro muy interesante porque precisamente hace un año el tema de la Espada de Bolívar volvió a la opinión pública a raíz de la posesión de Gustavo Petro. Recuerden que Gustavo Petro, el primer acto de posesión es pedir que le traigan la espada de Bolívar. Y eso, más allá de un capricho político, es un símbolo histórico a través del cual se puede contar la historia de Colombia, y es lo que Patricia Lara logra en este libro. Bienvenida, Patricia. Patricia, como me contaba aquí en la dedicatoria del libro, es una vieja amiga, vieja conocida. Ella fue directora mía en la revista Cambio, donde tuvimos la oportunidad de trabajar con Gabriel García Márquez, y creo que en este libro está representada tanta charla, yo creo, de literatura y de política con García Márquez, y aquí está la narrativa de un país a través de un símbolo como una espada. Bienvenida, Patricia. Mil gracias por la invitación, querido Nelson Freddy. Te recuerdo siempre con mucho afecto, con mucho cariño y con mucho respeto. Pues lo primero que yo quiero saber es cómo surge este libro, y sobre todo algo que para mí es muy importante en tu carrera, 40 años y pico después de que escribes el primero sobre el M-19, que se llamaba Siembra vientos y recogerás tempestades. Patricia ha sido tal vez la periodista que más ha seguido la historia del M-19 a lo largo de la historia, y esa autoridad se siente en este libro. ¿Cómo 40 años después vuelves sobre el M y ves que la espada es como la razón narrativa ideal para construir un libro? Eso es culpa de mi hijo Federico Gómez Lara. Federico Gómez Lara es el director de la nueva revista Cambio, Cambio Colombia, Cambio Digital. Y cuando se iba a posesionar Petro, porque él y Daniel Coronel entrevistaron a Petro, y Petro les contó que en la reunión que había tenido con el presidente Duque, Duque había tenido un gesto amistoso y le había dicho, venga, le muestro algo que está aquí. Y ese algo era la espada de Bolívar. Petro no conocía la espada de Bolívar. Entonces, a raíz de esa entrevista, que digamos fue junio, fines de junio o comienzos de julio del 2022, cuando ya se iba a posesionar Petro, Federico, el director de Cambio, me dijo, haz una crónica sobre la espada de Bolívar. Le dije, ¿cómo me va a poner semejante oficio? Me dijo, mamá tiene que hacer una crónica de la espada de Bolívar. Entonces, como los hijos lo que hacen es darle órdenes a uno, pues obedecí. Y me puse a investigar, y resulta que es una historia fascinante, como Claro. ustedes verán en el libro, de los distintos tránsitos de la espada. Entonces llamé, yo sabía que la espada había estado en Cuba un tiempo, pero pues no tenía, digamos, referencias mayores de qué había pasado con la espada, también que había estado donde León de Grave. Pero entonces llamé a Esmeralda Vargas, que era la compañera de Jaime Bateman y madre de sus hijas, Natalia y Catalina. De hecho, el libro está dedicado a Esmeralda, a Natalia y a Catalina, ellas no saben. Se van a enterar por el espectador. Y le dije, estoy haciendo esta investigación sobre la espada de Bolívar, ¿cómo hago yo para saber quiénes tuvieron la espada? Me dijo, pues yo tuve la espada. Ahí fue la primera sorpresa. Por ahí empieza. El libro, lo que me parece interesante es que son los viajes de la espada, son como 15 viajes de la espada, entonces el suspenso y la tensión es muy, muy interesante. Ahora, paradójicamente, ese encuentro de Petro con Duque se vuelve un detonante del libro, porque Duque se la deja ver, pero luego se la esconde, claro, ¿no? Y entonces Petro llega a la posición donde está la espada, tráiganme la espada. Si eso no hubiera ocurrido, tal vez el libro tampoco. Sí, bueno, entonces hice la crónica, en Cambio, y al día siguiente o al subsiguiente día me llamó el editor de Planeta y me enlazó. Juan David Correa. Juan David Correa, para que escribiera el libro de la espada. Ese es el porqué, vuelvo al tema, ahora, obedeciéndole una orden a mi hijo Federico. Bueno, eso está muy bien. Ahora,
La investigación periodística que hay ahí es muy interesante. Me recordó nuestros años del proceso 8000 en la revista Cambio, En ¿te cambio, acuerdas? sí. Investigue, verifique. Hay una minuciosidad aquí muy interesante y lo que me gusta es cómo la pusiste en equilibrio con la narrativa literaria, porque cada capítulo es una historia muy tensionante. Está construida no solo a base de datos, sino diálogos y, lógico, los testimonios que te dieron tantos personajes. ¿Cuánto te demoraste armándola e investigándola, claro? Pues estamos hablando de julio del 22, la orden de Federico. Entonces, a partir de ahí, digamos que lo pensé una semana y comencé como a hacer esas llamadas, Esmeralda y Navarro, y bueno, ahí iba armando el cuento. Y yo me tuve que fugar 2 veces del país porque yo aquí no hago absolutamente nada, con tanto oficio que me genera empujar a Cambio, donde mi cargo es ser el bulldozer. Eso no figura en el organigrama, pero yo soy el bulldozer y eso es Bueno, soy brutal. testigo, o sea, te entran llamadas y llamadas y llamadas. O Entonces, sea, ¿te aislaste? ¿Cuánto tiempo para hacer el libro? me aislé 2 meses, digamos octubre, noviembre, y luego 2 meses, marzo y abril. Fueron dos etapas. Y aquí pues hacía investigaciones, entrevistas y eso cada vez que podía. Pero fue un proceso bastante rápido, porque yo cuando me concentro a escribir, me concentro a escribir. Yo siempre admiraba a los escritores. Yo recuerdo cuando yo conversaba con Plinio Mendoza, Plinio, pues que fue diplomático mucho tiempo y los cargos diplomáticos le servían para escribir sus libros. Él se levantaba muy temprano, 5 de la mañana, escribía hasta las 9 y después se iba a trabajar. Yo eso no puedo. Entonces pedía licencias a Fidel, que siempre ha sido, Fidel Cano, muy generoso conmigo. Patricia es columnista del Espectador. Sí, yo escribo los viernes, para que me permitiera no escribir columna por 20 días, un mes me va a perder escribir. Fidel me permitía el receso y eso me permitía a mí a su vez olvidarme de la realidad colombiana, que es absolutamente avasallante, y concentrarme. Hay algo, eso es muy importante porque hay algo en el libro que es trascendental y es el distanciamiento para poder contar. Porque algunos dicen, no, la espada de Bolívar, eso es un capricho de la izquierda. Eso fue el capricho del M para existir en Colombia. Pero cuando uno lee todo el libro, cuando uno entiende el trasfondo político e histórico que tuvo, uno se conecta con los mitos de la historia de Colombia. Me hizo recordar, por ejemplo, García Márquez, hablándonos de la matanza de las bananeras. Por ejemplo, uno de las proclamas que hace el M-19 con la espada es que dicen que con esa espada van a vengar la muerte de tantos muertos en las bananeras. ¿Cómo llegaste a la valoración de esa espada más allá de lo obvio? Pero es que tiene unas cosas muy pintorescas. Bueno, primero les recomiendo de verdad el prólogo que hace Daniel Coronel en el libro. Es una crónica absolutamente magistral de lo que pasó con la espada de Bolívar en esos días anteriores a la posesión de Petro, de cómo el entonces presidente Duque se iba inventando trabas y trabas y trabas para que la espada no estuviera en la posesión como quería Petro. Y entonces, bueno, ahí pasaron las cosas más inverosímiles. Ya cuando Petro da la orden en la Plaza de Bolívar de que vaya la espada, que lleven la espada, entonces ahí se produce una escena absolutamente macondiana que Daniel Coronel describe magistralmente con esas fuentes de Daniel, alguien que estuvo presente en el momento. Y ya cuando Duque vio que no tenía nada más que hacer, que no podía oponerse más a la orden del nuevo presidente, que era Petro, entonces pidió que por un momento le dejaran otra vez empuñar la espada de Bolívar. O sea que eso no es un capricho de la izquierda. La espada realmente jugó un papel de símbolo muy impresionante. Weizmann decía que la espada para ellos valía más que 100.000 fusiles, es decir, un símbolo muy importante. Y si uno oye o lee el testimonio de Argemiro Plaza, por ejemplo, que es
un militante del M-19 que fue el que llevó la espada a casa del poeta León de Greiff. Él describe muy bien lo que para ellos era la espada y Sí. cómo se sentían llenos de poder por el hecho de ser los poseedores de la espada y cómo todas las locuras más imposibles les parecían posibles porque Claro. esa espada los hacía sentir poderosos. Yo utilizaría la palabra obsesión, ¿no? Les generaba, es impresionante cómo lo cuenta Álvaro Fayad y cómo lo torturaron. No les digo más cosas porque tienen que leer el libro, pero es impresionante todo lo que ellos soportaron para defender la espada. Ahora, esa obsesión yo la entendí gracias a la revista Cambio, fines de 1998, aquí la señora me manda a Venezuela a cubrir la campaña de Hugo Chávez. Yo voy y cubro la campaña de Hugo Chávez y entrevisto a Hugo Chávez un día a la 1:30 de la mañana y ese señor, después de haber estado todo un día de campaña, se para y empieza a proclamar a Bolívar frente a un óleo de Bolívar y me dice que con la espada de Bolívar él va a gobernar Venezuela y va a derrotar la oligarquía. Y fíjense que Hugo Chávez después, uno de los símbolos de poder de Hugo Chávez fue la espada de gala de Simón Bolívar. O sea, yo ahora ato cabos y veo esa simbología de poder. Todos sabemos en qué está Venezuela y en qué terminó Hugo Chávez, pero lo traigo al presente para preguntarte, eso, confrontándolo con lo que le ha pasado al M-19 y al poder político en Colombia, ¿cómo lo ves ahora? O sea, el símbolo de la espada ligado a una guerrilla, después ligado a un movimiento político y que alguien que estuvo en ese movimiento político termine de presidente, ¿qué te dice hoy? Bueno, primero se abrió la democracia en el país después del acuerdo de paz con las FARC. En esos acuerdos se pactaron unas cosas que permitieron la apertura de la democracia, eso no lo puede negar nadie. Entonces permitió que alguien de izquierda, que fue guerrillero y amnistiado hace muchos años, porque el M-19 se legaliza en el 90, 91, llegue al poder. Ahora, Petro dijo muy claramente que la espada se exhibiría sin su vaina. Según pude averiguar yo, la vaina sigue por allá en una bodega del Banco de la República. Porque solamente se envainaría, como dijo Bolívar, cuando hubiera justicia en el país. Ese es el planteamiento. Vamos a ver si lo logra, porque para lograrlo, dada la condición o la situación política, tiene que ser capaz de hacer acuerdos. Si sigue como va, pretendiendo no hacer acuerdos, de hecho él, digamos, canceló la coalición de gobierno, lo cual era un disparate porque pues, no tienen la mayoría para pasar sus reformas. Si no logra, si no es capaz de hacer acuerdos, pues no podrá envainar la espada Petro. ¿Quién sabe quién la podrá envainar? Pues Patricia, les cuento, siempre ha sido una comprometida con los procesos de paz. Y justamente este libro sale a la luz pública un año después de posesionado a Petro y justo cuando estamos abriendo el cese al fuego con el ELN. ¿Eso es coincidencia o no es coincidencia que salga en esta época de agosto? De hecho, el planteamiento de Planeta, y por lo cual me hicieron correr tanto, yo hubiera querido que este libro hubiera estado en reposo unos 2 meses y volverlo a coger y volverlo a leer, pero eso no fue posible, fue a las carreras, era porque querían que estuviera en librerías a fines de julio para que el lanzamiento fuera alrededor del 7 de agosto y de hecho el lanzamiento es el martes 8 de agosto a las 6:30 de la tarde en la biblioteca del Gimnasio Moderno en diálogo con María Jimena Duzán. Están muy invitados todos y todas. Entonces eso no es casual. Lo que se vuelve casual es que coincida con este inicio formal del cese al fuego con el ELN y del comienzo y la instalación de todo lo que implica el diálogo y la participación de la sociedad civil. Pero me refiero a que esa espada a veces uno la puede también
valorar como un arma de doble filo, literalmente hablando, ¿no? Claro. Porque uno dice, bueno, que la espada esté allá en Palacio, en esa urna de cristal, de todas maneras no sigue siendo un potencial de motivación para algo más allá de la política. ¿No sería mejor que estuviera, no sé, fundida con los fusiles de las FARC en el monumento que hizo Doris Salcedo a la paz? No sé. Pues es que yo sí creo que puede jugar un papel muy importante y muy positivo. Es decir, porque el planteamiento de que en este país haya justicia y haya equidad y haya mayor igualdad, con ese planteamiento está de acuerdo la mayoría del país y uno no puede estar en desacuerdo de eso. Entonces, si Petro cada vez que baja por las escaleras y ve la espada piensa, miércoles, yo tengo que cumplirle al país, pues eso puede ser una cosa positiva, Ok. creo yo. Bueno, y también, sin dañarles mucho el sentido del libro, es la búsqueda de Patricia de esa espada en distintas épocas de Colombia, hasta que llega el momento en que ella también va a conocerla. Entonces, yo creo Sí, esa que historia es bonita porque era verificar, ¿no? Como la Gabriel última. Iriarte, que fue pues director literario primero de Planeta, entonces yo Mm, estaba en Planeta cuando estaba Gabriel, después en Norma me fui con mis proyectos para Norma donde estaba Gabriel, luego Random House, bueno, él ha sido como mi mentor. Entonces le di a leer el libro, yo no me sentía segura si Gabriel no leía el libro. Me dije, usted tiene distancia con la espada de Bolívar, no puede ser que usted escriba este libro y no conoce la espada de Bolívar. Usted tiene que ir a conocer la espada de Bolívar, describirla, hacer como hizo Beyman, porque hay un pedazo de la historia que cuando él tiene la espada en sus manos, un par de días después del robo, la recuperación, como ellos dicen, o en fin, se va a ver la espada y la encuentra toda sucia y toda fea, entonces se pone a limpiarla. Es una cosa así, que usted le coja cariño a la espada. Entonces fui a la casa de Nariño, conocí la espada y ahí siguen pasando cosas. pero ¿qué sentiste ahí? Pues hay un dato ahí que yo no sabía, y no es infidencia que lo cuente. La previsora la valoró en 1.000 millones de pesos, ¿no? Claro, dentro de los inventos de Duque para no dejar salir la espada, pues era que había que hacer, que no estaba asegurada la espada. Ok. Entonces, ¿cuánto valía la espada? Entonces, la espada formalmente era del Ministerio de Cultura. Bueno, todo ese santanderismo de este país comenzó a funcionar. Eso lo describe magistralmente Daniel Coronel en ese prólogo, Ujú. que es una maravilla. Pero pensando en los jóvenes, este equipo de producción es muy joven. Por ejemplo, ¿cómo invitas a los jóvenes a conectarse con la historia de Colombia a través de la espada? ¿Por qué ellos deberían interesarse en esto, por ejemplo? Bueno, este libro tiene la característica de que si bien es la historia de la espada de Bolívar, detrás de esa historia va narrada, digamos, la historia del M-19, que en este momento es la historia de dónde salió Petro, ¿sí? Y empata el, digamos, el final del M-19 cuando ya se legalizan y viene la constituyente y todo eso, en lo cual ellos tuvieron un papel importante y tal. En ese momento, paralelamente, comienza a surgir Petro como figura política. Entonces, esta historia de la espada también está ligada no solo con esa historia del M-19, sino con la historia de Petro y la transformación política de Petro hasta convertirse en el presidente Petro. Ujú. Les insisto, Patricia Lara es la periodista que más ha investigado la historia del M-19 en Colombia. Hace 40 años publicó ese libro que En les el digo, 82. 82. Bueno, y luego escribió libros como Las mujeres en la guerra, un libro testimonial de qué sucede con ellas en el conflicto colombiano y por qué nunca se les había dado la voz. Por eso trascendió a las artes, ¿no? Todavía sigue siendo obra de teatro. Pues la obra está ahí para presentarse, sí, Bueno, sí, sí. este es su séptimo libro, lo que recuerdo. En el 2018 ya habías publicado un ensayo sobre la historia de la guerra y la paz, ¿no? A ver, yo he escrito primero Siembra Vientos,
luego escribí Las mujeres en la guerra, Sí. luego hice una novela que se llama Amor Enemigo, que también es una investigación a fondo sobre por qué los niños se van a la guerra. Luego Luego la cambié de inspirada en tema, Cambio, la Hilo de Sangre Azul. Hilo de Sangre Azul en el proceso 8000, que si Sí. podemos contar un poquito de eso sería buenísimo. Luego hice otra novela que se llama El rastro de tu padre. Hice un libro que se llama Dios a la guerra, que es la historia, digamos, del conflicto colombiano desde la guerra de los 1000 días hasta los acuerdos de Santos, pero es un librito de 150 páginas que es muy útil leer, yo creo. En los colegios se está leyendo mucho. Y ahora este de la espada de Bolívar, que bueno, te lo recomiendo. Esto para que se den cuenta el significado de una carrera, ¿no? Y aparte de eso, Patricia mantiene el liderazgo de la nueva revista Cambio. ¿Cómo vas con eso? Y sobre todo, desde ahí, ¿cómo es el periodismo hoy? Porque todos los días aquí discutimos en El Espectador esa fiebre del periodismo espectáculo y nosotros tratando de hacer lo que está representado aquí para mí, que es el periodismo serio, investigativo, tradicional y no ligado a los likes ni al escándalo. Pero pues. también divertido, aquí hay cosas Bueno. divertidas. Porque... Pero ¿cómo ves? Bueno, nosotros comenzamos planeando una revista pues digital, fundamentalmente de domingo, con grandes reportajes y tal, pero había que tener algo diario nuevo todos los días, entonces pensábamos pues unas columnas que variaran diariamente y una nota o dos. Pero resulta que la realidad del mercado y la realidad de todo rápidamente nos indicaron que lo que teníamos era que hacer un diario, ¿sí? Entonces eso es la locura porque pues tocó adaptar el equipo a ese tren y no tiene uno descanso, no tiene uno descanso. La idea era hacer una revista y entonces estamos haciendo algo minuto a minuto. Pero yo creo que nos ha ido muy bien en suscripciones y nos ha ido muy bien sobre todo en algo que es innegable, que en un año o año y medio que llevamos de vida, Cambio es ya un medio que tiene un impacto nacional, es un medio que es reconocido, es un medio que tiene una gran influencia. De hecho, con El Espectador ocupamos el mismo lugar en la encuesta de cifras y conceptos del año pasado de medios más consultados por los líderes de opinión. El más consultado es El Tiempo con 14 puntos y siguen El Espectador y Cambio en segundo lugar con 13 puntos, a un punto del Tiempo. Entonces yo creo que eso es una proeza. Bueno. Y tu columna del Espectador será sobre el cese al fuego y la paz, ¿no? Me imagino. La de esta semana, sí. El primer año de Petro, sí, una mezcla de cosas. Bueno, pues invitados todos a leer a Patricia Lara, su más reciente libro, y a leerla como columnista del Espectador. No olviden que ella publica los viernes. Gracias por acompañarnos, gracias Patricia por tu visita y siempre gracias a los seguidores del Espectador por estar pendientes de Entrevistas El Espectador.